Hola, sorry por la espera, espero que le guste este resumen. Kim es una mujer hermosa, inteligente, eficiente y talentosa. En el ámbito empresarial es conocida por ser una secretaria muy capaz. Ella es la mano derecha del director Woo-jin. Ella aparenta ser una mujer débil, pero es fuerte y decidida. El director Woo-jin es el presidente de Grupo Ansia. Él es un hombre orgulloso, prepotente, promiscuo y sufre cambios de humor, debido a un accidente de tránsito que le hizo perder la memoria. En el mundo empresarial es conocido por ser un brillante y joven empresario, con un talento innato para los negocios. En una reunión de negocios, el señor Woo-jin luchaba por la licitación de una casa antigua de más de 100 años. Cuando comienza la reunión, le informan a Jin que el director Chen, principal competidor del presidente Woo-jin, se enteró de la reunión y se dirigía al salón. Ella se lo informa al señor Woo-jin. Él le pide que lo retrase. Necesita 10 minutos más. Jin decide bajar para darle más tiempo al presidente Woo-jin, para convencer al cliente que su proyecto es el que le conviene más a su empresa. Cuando Jin sale del vestíbulo, choca con una camarera, su abrigo se ensució, la camarera le pide que le permita limpiarlo. Jin le dice que subiría en unos minutos. Le dice que le espere en la entrada de uno de los salones. Cuando baja el ascensor, se encuentra con el director Chen, trata de retenerlo, le invita a una copa. El director Chen le pregunta por su jefe. Ella le dice que está sola, fue a divertirse. El director Chen decide subir, ella lo acompaña, aparece la camarera en el pasillo que va a uno de los salones, la llama y le entrega su abrigo. Jin astutamente le dice que el salón es el contrario de donde salió la camarera. El director Chen no le cree. Decide ir al salón de donde vino la camarera. Cuando va está vacío, el director Chen decide ir al vestíbulo, se encuentra con el presidente Woo-jin, le da las gracias. El director Chen sabe que Jin lo engañó. El presidente Woo-jin gana la licitación. Al día siguiente, el director llega a Grupo Ansia para una reunión de su equipo. Decide despedir a su tío político. Él fue el delator que le informó al director Chen los secretos de diseño de Grupo Ansia. También la reunión que tenía el presidente Woo-jin con el cliente. Más tarde, en la empresa el señor Woo-jin se reúne con su cliente, también su mejor amigo y subdirector de la empresa Zhou. Entra Jin para llevarles una taza de café. Le arregla el cuello de la camisa del señor Woo-jin. El cliente le dice al presidente Woo-jin que lo envidia por tener una secretaria hermosa y considerada. Zhou cree que deberían ser novios de oficina. El señor Woo-jin le responde, una mujer tan seria, solo es útil para el trabajo. La realidad es que Jin y el señor Woo-jin tienen un romance de oficina. Horas después, el señor Woo-jin se reúne con Zhou. Él le habla del accidente de tránsito que tuvo que le ocasionó un trastorno bipolar y una pequeña pérdida de memoria. El presidente Woo había tenido un fuerte accidente de tránsito, que le ocasionó una pérdida parcial de memoria y lo había convertido en una persona incapaz de controlar sus emociones. Zhou le pregunta por el comentario que hizo en la oficina sobre la secretaria Ching, le recuerda que tienen 3 años saliendo, quiere saber cuándo hará pública su relación. El señor Woo-jin le responde que una relación es asunto de dos, no tiene por qué publicarlo. Zhou le advierte, si decide seguir ocultando la relación de Jin, podría dejarlo. Woo-jin le responde, no te preocupes, ella no se irá. Al día siguiente, Jin se despierta buscando a Woo-jin, ella vive con él en su mansión. Pone rosas en la sala, se prepara una taza de café y se relaja en el patio. Recibe la llamada del director Chen. Esa noche, Zhou y Woo-jin se van a divertirse con unas chicas en un club. Ambos ven en el pasillo a Jin. Woo-jin le escribe para preguntarle dónde está. Mientras ambos se divierten en uno de los salones, Jin le responde que está fuera de la casa. Woo-jin quiere saber su ubicación exacta. Zhou se burla de Woo-jin porque cree que Jin puede estar en otra relación. Mientras en el otro salón, el director Chen está ofreciéndole a Jin un contrato de trabajo. Le dice que es hermosa y capaz. Quiere llevarla a trabajar a su empresa. Aceptará todas sus condiciones. Al salón entra Woo-jin y Zhou. Jin se sorprende. Woo-jin le agradece por cederle el proyecto, le pregunta por qué no lo invitó a la reunión con su secretaria. Le dice que esa noche ambos se emborracharán. El director Chen quiere irse, pero Zhou no se lo permite. Más adelante, Woo-jin está enojado por la reunión que tuvo Jin a sus espaldas. Ella trata de explicarle que solo se reunió con el director Chen para sacarle información que beneficia al grupo Ansia. Pero a Woo-jin no le interesa sus razones, no la deja hablar, entra a la casa y cierra la puerta. A Jin no le queda más remedio que dormir fuera de la casa.
Esa noche Gujin sigue teniendo sus constantes pesadillas del accidente de tránsito. Él perdió sus recuerdos de ese día. Al día siguiente, el señor Gujin abre la puerta y encuentra a su secretaria Ching, dormida en una de las sillas de la entrada. El señor Gujin, inmutable, le pide que se cambie de ropa y vaya con él a visitar un cliente. Ella se tambalea al caminar. Más tarde, Gujin y el cliente están haciendo senderismo. Ching apenas puede caminar, no se siente bien, mientras Gujin quiere conseguir el proyecto de una zona turística que tendrá el cliente. El secretario del cliente le pregunta a la secretaria Ching si no se siente bien. Ella casi se cae. El cliente decide suspender su caminata. Gujin, sin remordimiento, se molesta con Jin, ni siquiera le pregunta cómo se siente. Esa noche Jin sigue sintiéndose mal, a pesar de que vive con el señor Gujin. Ambos tienen habitaciones separadas. Ella va a la habitación de Gujin y se acuesta junto a él. Piensa, mientras estés aquí, todo está bien. Al día siguiente, Jin va a trabajar como de costumbre. Sigue sintiéndose mal. Amanecer a la intemperie no le hizo bien. Le lleva bocadillos a sus compañeros de equipo. Ellos se dan cuenta que ella está enferma. Más tarde, el señor Gu se reúne con una antigua amiga llamada Bai. Ella es una famosa y reconocida pianista. Había estado 2 años en el extranjero. Sus familias estuvieron de acuerdo en hacer un matrimonio arreglado, desde que ellos eran pequeños. Bai le dice a Gu que se quedará en el país. Ya cumplió sus sueños de ser una reconocida pianista. Gu le dice que en el país tendrá muchos admiradores. Ella le responde que ninguno es tan bueno como él. Wu se sonríe, aceptando el coqueteo de Bai, le da la bienvenida. Mientras en la empresa, Jin sigue trabajando hasta tarde, a pesar de que no se siente bien. El señor Wu la llama, le pide que le lleve medicamentos para la resaca. Jin se preocupa, deja todo y corre a socorrer al señor Wu Jin. Cuando llega al restaurante, se encuentra a Wu Jin abrazando a Bai. Jin le pregunta si está borracho. Él le pide el medicamento. Le pregunta por qué tardó tanto. Bai quiere saber quién es ella. Gu le dice que es su secretaria. Gujin le dice a Jin que eso era todo, se puede ir. Jin sigue preocupado por él. Como bebió, quiere regresarlo a su casa. Gujin le dice que no es asunto suyo, quiere que ella se vaya. Cariñosamente le dice a Bai que la llevara a su casa. Jin se siente mal, pero igual no dice nada. Al día siguiente, Jin va a una tienda exclusiva a comprarle la ropa para una fiesta que asistirá el señor Gujin. Cuando va a elegir un broche para el traje, ella y un chico eligen el mismo broche. Jin le pide que se lo ceda. Le gustó el broche, lo había escogido primero. El chico pregunta a la vendedora si hay más broches igual. La vendedora le dice que es el último. El chico le dice a Jin que fue a la tienda por él. Es de su diseñador favorito. Le pide que se lo ceda. Le regalará cualquier otro broche que ella escoja. Vida de ricos. Jin le dice que le gustó ese. Se ofrece a ayudarlo a buscar otro broche. Le dice que no cree que ese vaya con su temperamento. El estilo es exagerado. El chico accede. Jin le arma todo el conjunto. El chico quiere agradecerle. Ella le dice que ya le agradeció cediéndole el broche. Más tarde, Zhou y Gujin se reúnen a jugar billar. Zhou le dice que el director Chen quedó muy borracho esa noche. Gujin le responde que es una lección por tocar a su mujer, refiriéndose a la secretaria Ching. Zhou le recuerda que todo fue un malentendido. Al director Chen le gusta Ching, pero esa vez solo quería contratarla. Le pregunta si se desquitó con Jin cuando llegaron a su casa. Gujin le dice que no es para tanto. Zhou cree que él es cruel. Jin es su novia. Gujin le responde, si no puede soportarlo, que rompa conmigo. Por otro lado, Jin decide ir al baño del centro comercial. Se encuentra con Bai. Ella le dice que es considerada. Le compra la ropa a Gujin. Jin le dice que es parte de su trabajo. Bai quiere llevarse el traje. Le agradece por su trabajo. Jin no se lo permite. Bai le recuerda que es su prometida. Jin le dice que no solo es su secretaria. Ella sabe que es la novia de Gujin. Hay muchas chicas que quieren conquistarlo. No sabía que ella era una de ellas. Bai se molesta y le da una bofetada. Cuando intenta darle una segunda bofetada, Jin le hace una llave de lucha libre. Le dice que es condescendiente con Gujin. No tiene paciencia. Le pide que lo recuerde. Esa noche, al llegar Jin a la mansión, el presidente Gujin le dice que le compró un vestido formal. Le da orden para que lo acompañe. Jin, muy obediente, acepta. Gu ve la cara de Jin, le pregunta qué le pasó. Ella le dice que se arañó la cara accidentalmente. El presidente Gujin, inmutable y frío como siempre, le responde que no quiere que su compañera de la fiesta esté con la cara herida. Le pide que se encargue. Al llegar a la fiesta,
Los compañeros de equipo de Jin consideran que se ve hermosa, todos la miran en la fiesta. Bai no le gusta, se llena de celos, va donde Gujin y lo toma de su brazo. Tan no entiende porque si Jin es la acompañante del presidente Gujin, la deja sola. Xian le explica, aunque no hayan formalizado el compromiso, ambas familias quieren hacer un matrimonio arreglado. Bai es la prometida del presidente Gujin. Unos minutos más tarde, Bai va a molestar a Jin, le pregunta por qué está en todas partes. Jin le responde que es su secretaria en público y en privado es su novia. No tiene nada de malo que ella lo acompañe. Bai le pregunta si cree que ella le importa a Gujin. Jin le pide que la deje en paz. Ella tiene mal genio. Bai le echa vino a sus zapatos y hace un escándalo. Gujin aparece, le pregunta qué pasó. Ella le echa la culpa a Jin, le dice que quería prepararle algo de tomar y la secretaria Jin se molestó, porque él solo toma bebidas preparada por ella, le dice que son sus zapatos favoritos. Gujin descarga su ira sobre Jin. Bai dice que lo olvidará si la secretaria Jin le limpia los zapatos. Gujin sin pensar dos veces le da orden que le limpie los zapatos a Bai. Jin no puede creer que Gujin la desprecie de semejante forma. Yan se enoja, quiere defender a Jin. Tan lo detiene. Cuando Jin se iba a humillar a limpiar sus zapatos, aparece Yan, el chico que Jin ayudó a escoger su traje, la detiene, le dice a Bai que lleve sus zapatos a limpiar si realmente le gustan. Gujin se molesta, quiere saber quién es él. Yan se presenta, es primo de Bai, le extiende la mano. Gujin lo ignora, cree que es el ombligo del universo, le dice que él enseña a su propia gente. No quiere que él se meta. Yan le dice que Jin es su amiga. Le dice a Bai que le comprará otro par de zapatos. Gujin se molesta porque Yan se lleva a Jin. Yan lleva a Jin a otro salón, cura su herida, le había caído agua caliente. No sabía que el broche era para Gujin. Le pregunta a Jin qué tipo de relación tiene con él. Ella no le responde. Le da las gracias por ayudarla y se va. Mientras Gujin y Bai salen de la fiesta, Gujin le pregunta quién es el chico que se llevó a la secretaria Jin. Bai le dice que son primos. No tienen una relación tan cercana. Él llegó recientemente del extranjero. Bai le pregunta a Wu qué relación tiene con Jin. Él no le responde. Le promete que le comprará un par de zapatos nuevos. Mientras en la mansión Gujin, Jin recuerda cómo fue que llegaron a estar juntos ella y el presidente Gujin. Mientras trabajaban, en un ascensor, el presidente Gujin le preguntó si quería estar con él. Intenta besarla. Jin voltea la cara. Gujin le pide que no lo rechace. Ambos se besan. Más tarde, llega Gujin a la mansión, le pregunta si trató su quemadura. Jin le pregunta si sabías que me había quemado, porque trataste de obligarme a limpiar los zapatos de Bai. Él le responde que no le importa quién tiene la razón, solo no quiere problemas en ese tipo de eventos. Jin le dice que no hizo nada malo. Gujin le pide que no sea inmadura. Jin le pregunta, ¿no soy suficiente madura? Le dice que lo esperó, para saber cuándo se casará con Bai. Gujin le responde, ¿quién te dijo que me voy a casar? Quiere que deje de estar escuchando rumores. La volverá paranoica. Gujin intenta irse. Jin le pregunta entonces qué tipo de relación tiene con Bai. Él le dice que es como su hermana pequeña. Al día siguiente, los empleados están comentando lo que pasó en la fiesta. Xian dice que vio cómo Bai se echó el vino en sus zapatos. Llega la secretaria Jin. Xian le dice que en el futuro le dará su merecido a Bai si se mete con ella. Le dará una lección. Detrás de ella, había llegado Bai y Gujin. Gujin la presenta, trabajará en Grupo Ansia, será su asistente especial. Más tarde, Jin va a reclamarle a Gujin, porque trajo a Bai a la empresa. Él le recuerda que es su empresa. No tiene que darle explicaciones, solo debe hacer feliz a Bai, le pide que salga. Más adelante, a la oficina llega la madre del presidente Gujin. Ella le dice que no importa de quién se enamore, el matrimonio es decisión de la familia. Cree que es tiempo de que se case con Bai. Gujin le dice que fue algo entre niños, aún no quiere casarse. Llega Bai, le lleva a ambos un poco de café. La madre de Gujin siente un afecto especial por Bai, mientras afuera de la oficina está Jin escuchando toda la conversación. Llega la hora del almuerzo. Los compañeros de Jin la convencen de ir a almorzar juntos. Bai toma un contrato de Jin y lo guarda en su gaveta. Cuando todos regresan del tiempo de almuerzo, Jin busca el contrato. Xian trata de ayudarla. Encuentran unas lentejuelas de la chaqueta de Bai cerca del escritorio. Jin va a donde Bai quiere abrir la gaveta de su escritorio. Llega Gujin. Jin le explica. Gujin autoriza a Jin a revisar el escritorio de Bai. Jin lo busca en el escritorio de Bai, pero no está. Gujin se molesta.
No entiende cómo tuvo la negligencia de perder el contrato. Le da unas horas para encontrarlo. Kim decide revisar las cámaras de seguridad. Vieron que Bai revisó su gaveta y fue al baño. Comienza todo el equipo a buscarlo en el basurero. Lo encuentran. Cuando lo van a entregar, Bai les dice que huelen mal. El presidente Woo-jin le responde a la secretaria Ching que ya mandó a hacer el contrato. Amonesta al equipo. La secretaria Ching dice que ella es la única responsable. Esa noche Woo-jin invita a Bai a cenar. Ella le recomienda despedir a la secretaria Ching por incompetente. También cree que Tang, Xian y Yan Yan no hacen bien su trabajo. El presidente Woo-jin les dice que su equipo fue escogido por él. Tang es eficiente. Su velocidad y calidad son 3 veces más que una persona normal. Xian es excelente en relaciones públicas, es experta en manejar crisis. Yan Yan es inteligente y prudente, tiene capacidad de integración, fue capacitado por Kim. A Bai no le queda más remedio que callarse. Más adelante, Bai habla de sus preocupaciones con su representante. Woo-jin trata mal a Kim, pero no le negó que tienen una relación. Su representante le promete que hablará con la madre de Woo-jin, quiere que ella se concentre en el recital que va a dar. Por otro lado, Jin se reúne con su mejor amiga. Ella le dice que escuchó que Woo-jin se comprometería con Bai. Kim le responde que todos lo dicen, pero ella no está segura. Su amiga le dice que lo piense. Ellos llevan juntos 3 años y él se comprometerá con otra chica. Kim le recuerda la razón por la que comenzó a salir con él. Su amiga le aconseja que ya es tiempo de terminar con la relación. Por otro lado, Woo-jin está reunido con Soo. Él le pregunta cuándo se casará con Bai. Woo-jin le responde que es una decisión de ambas familias. Él y Bai son solo herramientas. Soo le pregunta si terminará con Kim. Woo-jin le responde que aún no está listo para dejarla ir. Soo le pide que no haga sufrir a Bai. Más adelante, Jin recibe una llamada de la señora Woo. Cuando Jin va a la reunión, la señora Woo le dice que su hijo se comprometerá con Bai. Ella espera que puedan arreglar su situación. Jin le contesta que es asunto de ella y Woo-jin. La señora Woo le dice que él no es igual a ella. Tomará la mejor decisión que beneficie al grupo Ansia. Para que ella no sienta que ha perdido, le ofrece dinero. Jin le dice que no está con Woo-jin por el dinero. La señora Woo le advierte que su hijo terminará con ella. Le aconseja tener dignidad e irse primero. Jin le dice que si él quiere terminar con ella, que le diga que vaya a hablarle en persona. Jin se va. Cuando Jin va de regreso a la mansión de Woo-jin, comienza a sentirse mal por los síntomas de su periodo menstrual. Se orilló a un lado de la calle, llama a Woo-jin, pero no logra comunicarse con él. Aparece Yan, le pregunta si quiere que la lleve al hospital. Jin le dice que no. Con descansar y tomar medicamentos es suficiente. Yan le dice que es un infantil, no merece el amor de Jin. Yan se monta en su auto y se va. Woo-jin está que hierve por la ira. Soo trata de controlarlo. Yan va a visitar a Jin, le lleva bocadillos. Ella le pregunta qué le pasó en la cara. Él le dice que se lastimó accidentalmente. Cuando Jin lo está curando, le dice que cuando era niña practicaba kickboxing. Le pide disculpas a Yan. Ella le pregunta por qué la ayuda. Yan le responde que quiere tener un hogar ordinario y cálido, la esposa de su sueño. Tiene simpatía, donde ambos se puedan apoyar, donde puedan reír juntos si están felices, si están cansados darse un abrazo. Cree que Jin es la esposa de su sueño. Ella le dice que él no la conoce. Suena el teléfono de Yan, le dice que pasó algo grave con su empresa, debe salir de inmediato. Al día siguiente, la mejor amiga de Jin visita el hostal. Jin le pregunta por qué está libre. Ella le dice que invitó una empresa de diseño, pero han estado muy ocupados. Una empresa grande quiere competir con ella en todos los proyectos. Jin se acuerda el nombre de la empresa de Yan. Sabe que Woo-jin quiere boicotear todos los proyectos de Yan por ella. Va a hablar con Woo-jin. Él piensa que ella tardó en volver. Jin le pregunta si está detrás de todo lo que ha pasado con la empresa de Yan. Le dice que Yan es inocente, no quiere que lo involucre. Le pregunta qué quiere. Woo-jin le dice que vuelva con él. La tratará bien. Jin le responde que él se va a casar. Woo-jin le responde que no se casará de una vez. Quiere que vuelva. Ella le pone una condición. Quiere que deje a Yan. Eso lo pone celoso y agresivo. Le pregunta si volverá con él por ese hombre. Ella le dice que cumplirá su promesa. Espera que él también cumpla. Por otro lado, llaman a Yan, le informan que Grupo Ansia se retiró de todos los proyectos en los que estaban compitiendo. Yan se da cuenta que Jin llegó a un acuerdo con Woo-jin. Yan va al hostal, ve a Jin que se va,
le dice que ha pasado muchas cosas para poder dejarlo. Jin considera que huir de Woo-jin no es la solución, espera terminar definitivamente con él. Le dice que sabe lo que está haciendo, le agradece su ayuda, Jan se pone a su disposición si lo necesita. Más tarde, cuando Jin llega a la mansión de Woo-jin, él trata de ser cariñoso con ella. Jin le dice que no tendrá contacto con Jan, él no quiere que ella lo vuelva a mencionar. Olvidara lo que pasó entre ellos, Jin le recuerda que Jan es primo de su prometida, él seguirá escuchando de él. Woo-jin pasa de ser cariñoso a la sugestión, le dice que no busque problemas, no quiere discutir con ella. La lleva a ver una película que Jin siempre le pedía que vieran juntos. Jin le dice que ya la vio, sabe que él desde el principio estaba planeando casarse con Bai. Ella sabe que el día de su cumpleaños él quería hablar con ella, quería dejarle claro su matrimonio con Bai. No esperaba que ella rompiera con él, como es orgulloso se sintió descontento, porque la relación de ellos se salió de su control, le pide que deje de aparentar que la ama. Jin intenta irse, Woo-jin la detiene, la sienta en sus piernas, intenta besarla, mientras Jin se resiste, Jin lo muerde. Woo-jin está furioso, Jin le aclara que, aunque haya vuelto no significa que tendrá momentos románticos con él, Jin lo deja solo. Al día siguiente, Woo-jin le da su tarjeta a Xian para que le compre un collar. Xian en la joyería está un poco insegura, se encuentra con Bai. Xian le solicita ayuda para escoger el collar. Como Bai sabe que fue Woo-jin que mandó a Xian, escoge su favorito, Xian le agradece su ayuda, Bai se emociona porque Woo-jin la va a sorprender con el collar. Esa noche, Woo-jin le lleva el collar que compró a Jin, se lo pone, Jin le agradece. Él le dice si solo le dará las gracias, ella le promete que le llevará el almuerzo a la empresa el día siguiente. Al día siguiente, Woo-jin espera a Jin, tocan su puerta, pero es Bai, ella decidió llevarle el almuerzo. Woo-jin le pregunta por qué fue a la oficina, le pide que se vaya, tiene una reunión importante. Cuando Bai se va a ir, llega Jin, Woo-jin solo se limita a mirar la escena. Supuestamente ama a Jin pero no quiere ofender a Bai. Tremendo embrollo. Bai le pregunta a Jin qué hace en la oficina, le pregunta sobre el collar, intenta quitárselo, Woo-jin la detiene. Jin le va a pasar el almuerzo, Bai lo tira, le pide a Jin que se largue, Jin se va, Bai le pregunta a Jin por qué sigue teniendo contacto con Jin, porque le regaló el collar, Woo-jin le dice que es un regalo, no entiende cuál es el problema. Bai le dice que se van a casar, Woo-jin le recuerda a Bai que es un matrimonio arreglado, no fue él que lo decidió. Esa noche, Woo-jin va a la habitación de Jin, le dice que no sabe por qué Bai se apareció en la empresa. Jin le responde que no le importa. Woo-jin le promete que no volverá a suceder, le pregunta si quiere irse. Ella le responde me puedo ir, él le dice que no, donde quiera que vaya la encontrará. Jin parece un pájaro en una jaula de cristal. Mientras Bai desahoga sus penas con el vino, no quiere dejar ir a Woo-jin. Días después, es el compromiso de Woo-jin, Jin lo ayuda a vestirse. Le dice a Jin que quiere a Bai como una hermana, solo la quiere a ella, intenta besarla, Jin se mueve, le responde que el matrimonio no es un negocio, le dice que es hora de irse, Woo-jin la abraza, le pide que lo espere. Minutos más tarde, sale Jin de la mansión de Woo-jin. Cuando Woo-jin va hacia el compromiso, llama varias veces a Jin, le sale la grabadora. Woo-jin le pide al chofer que detenga el auto, el chofer lo ignora, su madre le dice que es tarde, Jin ya se fue. El día que le llevó el almuerzo a la empresa, aprovechó para reunirse con ella, utilizó el almuerzo como coartada, Jin le había pedido ayuda a la señora Woo para dejar a Woo-jin. Woo-jin le reclama a su madre, no debió tomar esa decisión. Ella le dice que no quiere que sacrifique su futuro por una mujer. Cuando llegan al hotel donde será la fiesta de compromiso, le dice que no puede comprometerse, saca al chofer del auto y se va. Mientras en un pueblo, llega Jin a la casa de sus padres, ellos tienen un restaurante de brochetas. Sus padres están sorprendidos y alegres de volverla a ver, había pasado un tiempo desde que estuvo en su casa con sus padres y su hermano. Ellos le preparan su comida favorita, llega a su habitación, se alegra que todo haya terminado. La mañana siguiente Jan va a visitar a Jin a la casa de sus padres. A la madre de Jin le encanta Jan para su hija, Jan le dice que se quedó preocupado cuando ella terminó con Woo-jin, supo dónde vivían sus padres por el contrato de alquiler del hostal. Llega el hermano de Jin, pero al parecer no le agrada Jan, los padres de Jin se sientan a hablar con Jan, su madre le pregunta desde a qué se dedica hasta las posesiones que tiene. Más tarde, Jin sale a comprar unos ingredientes para el restaurante de sus padres, Jan la acompaña de regreso. Se encuentran con Woo-jin,
Él le pregunta si lo dejó por Jan, le dice a Jin que canceló su compromiso, que lo hizo por ella, le pregunta qué más quiere, cree que Jin le está saliendo con Jan solo para hacerlo enojar. Jin le pide que deje de ser tan arrogante, toma a Jan del brazo y decide irse. Gujin la detiene. Llega la madre de King, le quita la mano a Gujin, él no respeta a la madre de King, le dice que debe hablar con ella, no quiere que ella se meta, que amable es la madre de King. Yo le habría puesto el recipiente como sombrero. Creo que hasta Jan lo pensó. Jan se gana a la familia de King, se quita su traje y los ayuda a preparar los ingredientes antes de abrir el restaurante. Cuando el hermano de Jin viene de hacer un recado, encuentra a Gujin con los guardaespaldas de su madre. El hermano de Jin piensa que los hombres lo están intimidando, lo ayuda a escapar. Gujin se da cuenta que lleva un delantal con el nombre del restaurante de los padres de Jin, le pregunta su nombre. Gujin sabe que es el hermano de Jin, se hacen amigos. El hermano de Jin lo invita a el restaurante de sus padres, les dice a Jin y a su madre que son clientes normales, quieren comer en el restaurante. Jin le prepara la comida con mucha cebolla y chile. Gujin odia las cebollas y el picante. Al cierre del restaurante, Gujin sigue sentado en una mesa, la madre de Jin quiere que se vaya. Jan se despide de los padres de Jin, la madre de Jin le ofrece su casa para que duerma. Gujin se autoinvita también a dormir en la casa de los padres de Jin. Ella no aguanta más y se lleva a Gujin aparte para hablar con él. Gujin le dice que ambos se pueden casar. No es imposible. Jin le pregunta si se casaría con ella. Gujin suelta su mano, le dice que en un tiempo, un matrimonio no es nada fácil. Jin le dice que él está evaluando las ventajas y las desventajas de casarse con ella, solo hay interés, no hay amor. Gujin le dice que, si solo fuera interés, no estaría en el pueblo. El hermano de Jin lo llama a dormir, él está decidido a quedarse en la casa de Jin a dormir. Como no hay mucho espacio en la casa de los padres de Jin, el hermano de Jin va a dormir con sus padres. Gujin y Jan duermen en la habitación del hermano de Jin. Como la cama es pequeña, ambos pelean por la cama. Gujin se cansa, va a la habitación de Jin, quiere dormir con ella. Jin le dice que se vaya. Gujin ve la foto de Jin junto a otro chico en la habitación. A Gujin le vuelven sus celos sin control y le pregunta quién es. Jin lo saca de la habitación. Gujin duerme en el sofá. Al día siguiente, Jan y Jin salen a correr juntos. Jan le dice que vio que ella trata diferente a Gujin, cree que ella lo ama. Más adelante Gujin convence a Jan para que se vayan juntos del pueblo, compiten como machos alfa. Gujin se asegura que Jan se vaya y él se devuelve a hablar con Jin. Cuando va al restaurante, está cerrado, se encuentra con el hermano de Jin, se entera que ese día es el cumpleaños de Jin. Ella había mentido con el día que celebraba su cumpleaños con Gujin. Más tarde, ambos se toman unas cervezas. Jin le recuerda que tiene cosas que hacer en la empresa. Gujin le responde que se quiere ir, pero quiere llevarla con él. Jin le pregunta si no ha pensado que la obsesión que tiene con ella es por su trastorno de estado de ánimo. Gujin le dice que antes estaba dudando, no quería dejarla a ella, ni a Bai, lo ha pensado bien, si tuviera que elegir, la elegiría a ella. Le pregunta si en verdad quiere dejarlo. Jin no le contesta. Se emborracha. Cuando Gujin intenta llevarla a su casa, ella llama a un chico llamado Su Juan. Al día siguiente, Gujin espera que Jin se despierte, le pregunta quién es Su Juan, si no se lo dice lo investigará. Ella lo lleva al lugar donde se vieron por primera vez. Jin lo ayudó cuando unos chicos lo intimidaban en la secundaria, luego se hicieron buenos amigos. Jin estaba enamorada de él, le dice que murió hace 4 años, le recuerda a Gujin su accidente de tránsito. Él había chocado con Su Juan, había recibido el corazón de Su Juan. Gujin está impactado, le pregunta a Jin si se acercó a él por el corazón de Su Juan. Ella le confiesa que cada año que pasó con él, en su supuesto cumpleaños en realidad era el cumpleaños de Su Juan. Gujin cree que Jin es una persona cruel. Él la deja y se va. Mientras en la mansión, el padre de Gujin está enojado por la cancelación del compromiso de su hijo. Su esposa le dice que vuelva para que trate personalmente con Gujin. En ese momento regresa Gujin a su casa. Había vuelto decepcionado del pueblo de Jin. Su madre lo esperaba, se queja con él por todo el escándalo que ha tenido que enfrentar. Gujin promete que lo solucionará. Su madre le pregunta cómo lo solucionarás. Si sigues enredado con Jin, Gujin le grita a su madre, no quiere que le mencione a Jin, luego se arrepiente y le pide disculpas. Gujin no puede superar que Jin se acercó a él,
solo porque lleva el corazón de su Juan. Gujin comienza a tomar sin control para olvidarse de Jin. Este despechado intenta volver a su antigua vida promiscua, pero todo le acuerda a Jin. Tiene comportamientos paranoicos. Una mañana va y lo visita. Le reclama por haberla dejado plantada. Ella quiere una explicación. Gujin le pide disculpas, está dispuesto a compensarla. Ella le dice que la puede compensar casándose con ella. Gujin le dice que lo siente, eso no lo puede hacer. Va y le da una bofetada y se va. Mientras en el pueblo, Jin se reúne con su mejor amiga. Jin no cree que Gujin esté enamorado de ella. Cree que la persigue por orgullo. No pensaba que ella terminaría con él. Su amiga le pide que vuelva a la ciudad. Está dispuesta a contratarla. Jin no quiere. Espera quedarse en el pueblo por un tiempo más. Mientras Gujin lleva días tomando, sin poder superar porque Jin se acercó a él, cae a la piscina borracho. So llama a Jin, le pide que regrese pronto. Hubo una emergencia con Gujin, no quiso darle más explicaciones. Cuando Jin llega a la casa de Gujin, lo encuentra en la piscina. Gujin cree que está soñando con Jin nuevamente. Ella intenta irse. Él le pide que no se vaya. Ella le reclama por las condiciones en las que se encuentra. Él le pregunta si se preocupa por él o por su corazón. Ella le pide que pare. Él cree que si no tuviera el corazón de su Juan, ella ni lo miraría, aunque muriera. Ella decide irse. Sabe que está bien. Gujin la abraza. Le recuerda que el corazón de su Juan está en su pecho. No quiere que lo deje. Le pregunta si lo quiere. Jin le dice que ellos son diferentes. Le pide que valore su vida y aprecie el corazón de su Juan. Varios días más tarde, Gujin sigue pensando en Jin. La llama pero ella no contesta. Su madre le quita el celular. Él le ruega que se lo devuelva. Ella le recuerda cómo ha cambiado, ya no le importa la familia o la empresa. Lo encierra en su habitación y le pone seguridad. Gujin sigue triste en su habitación. Mientras Jin volvió a quedarse en el hostal, más tarde, se reúne con su mejor amiga, le confiesa que le dijo la verdad a Gujin. Mientras estuvo con Gujin, estaba consciente que el que la tomó de la mano, la besó y estuvo con ella fue Gujin. Sabía que su Juan ya estaba muerto. Mientras en la mansión, Gujin se niega a comer. Su madre trata de convencerlo para que cambie. Está preocupada por él. Se va a enfermar. Pero Gujin se ha dado por vencido. Su madre le da una cachetada para que reaccione. No quiere que se eche a morir por una mujer. Gujin no quiere ser así, pero la ama. Por otro lado, en el hostal, Jin recibe la visita de su amigo Jan. Le pregunta si de verdad quiere dejar a Gujin, la invita a que se vaya con él a la sucursal de su empresa que tiene en Francia. Espera que Jin lo considere. De vuelta a la mansión, Gujin se escapa de su casa, quiere encontrar a Jin. En el camino su corazón comienza a doler, se desmaya. Despierta en el hospital con el cuidado de su madre. Su madre sale de la habitación, él recibe un mensaje de Zhou, le dice dónde vive Jin. Sale del hospital corriendo a encontrarse con Jin. Al llegar al hostal, la abraza, le dice que se rinde, no puede vivir sin ella. Jin sigue creyendo que él no la ama, solo está obsesionado con ella, se lo aleja. Él le pide un año, 365 días para demostrarle que en verdad la ama. Jin no quiere repetir el mismo error. Gujin le dice que no la obligará, respetará su decisión, la ayudará a investigar el accidente de su Juan. Ella quiere que vuelva al hospital. Gujin quiere que le prometa que le dará la oportunidad de demostrarle que la ama. Quiere que lo prometa, pero se siente demasiado mal y se desmaya. Si te gustó este resumen, déjame saber en los comentarios. Estoy trabajando con la segunda y última parte. Pronto la subiré.